Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy día nos encontramos en un nuevo ciclo de nuestros seminarios, en nuestro ciclo de conversaciones, Bases para un Acuerdo Constitucional. En este programa hemos estado trabajando 13 centros de estudio, los que voy a leer para evitar que se me vaya alguno, ¿cierto? Tanto el Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, Res Pública, Horizontal, Idea País, IES, Acción Educar, Piensa, la Fundación para el Progreso, Aire Nuevo, Comunidad de Justicia y Ciudadano Austral. Estos centros de estudio están involucrados, ¿cierto? Hemos estado trabajando en conjunto para definir bases comunes para la discusión constitucional que se aproxima durante todo el 2021. En ese sentido, hemos tenido distintos ciclos de conversaciones y hoy día el tema que nos toca es régimen de gobierno. Hoy día nuestra Constitución consagra un régimen presidencial, pero hemos visto en los últimos meses una importante tensión en la agenda respecto de quién la lidera, si el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, la iniciativa exclusiva del gasto, y lo que hemos visto durante los últimos meses, especialmente durante la pandemia. Para eso tenemos hoy día 6 panelistas que nos acompañan. Nos acompaña Mariana Canales del IES, nos acompaña Alejandro San Francisco de República, nos acompaña Emiliano García de la Fundación Jaime Guzmán, nos acompaña Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso y Miguel Ángel Fernández de la Fundación Aire Nuevo. La idea, ¿cierto?, el formato es que primero cada uno va a tener 5 minutos para exponer su posición o cuál es la visión que tienen respecto al régimen de gobierno que tenemos hoy día, y después de eso vamos a abrir un espacio de discusión y vamos a recibir las preguntas del público. Sin nada más, ya partimos. Mariana, vamos a partir por ti. Muchas Muchas gracias. gracias, Consuelo. Yo quiero presentar solamente dos ideas que me parecen importantes al momento de pensar el tema del sistema, al momento de pensar el sistema de gobierno. La primera es la necesidad de mirar el sistema como un todo, una visión de conjunto, y la segunda es la necesidad de pensar en un sistema que esté lo suficientemente arraigado en la cultura institucional del país, y esto precisamente a la luz de la crisis de representación que, que más o menos se desencadenó en octubre del 2019. Entonces, ¿a qué me refiero con la primera idea? La necesidad de mirar el sistema como un todo, tener una visión de conjunto. Muchos de los problemas que uno ve y que se adjudican al presidencialismo en el fondo, que se diría que el presidencialismo es el culpable de que hayan trabas y que no se pueda gobernar o no se pueda llevar adelante una agenda, y así un montón de otras críticas que se hacen. Ahí uno debería preguntarse, bueno, ¿es el presidencialismo el culpable o hay algo en el diseño general que está fallando? Y ahí yo creo que el problema de las trabas y las demás críticas que uno podría hacer al presidencialismo radican más en la relación que hay entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional que en el hecho de tener un sistema presidencial. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos un presidente con un montón de facultades, pero que paradójicamente no es capaz de gobernar. ¿Por qué? Porque es incapaz de formar alianzas con el Congreso Nacional. Entonces hay ahí un obstáculo en la relación entre ambos poderes del Estado y que finalmente impiden llevar adelante la agenda del presidente o incluso la de algún partido específico desde el Congreso, ¿no? Entonces hay un roce que hay que superar. ¿Y por qué esto lo digo bajo el título de la mirada de conjunto? Porque ahí lo que falla, a mi juicio, alguna de las cosas que fallan al menos, es, por ejemplo, el sistema electoral. ¿Y por qué digo esto? Si uno mira la mirada, o sea, el panorama completo, claro, uno ve el presidente por un lado, pero el presidente necesita de una serie de otras instituciones o relacionarse con otras instituciones para funcionar bien. Y su relación con el Congreso, entonces, está fuertemente marcada por la manera en que elegimos a nuestros parlamentarios. Hoy día tenemos un sistema que favorece la fragmentación, que impide o hace más difícil formar alianza, entonces evidentemente el presidente no va a poder gobernar. Entonces ese es un primer punto.
la importancia de mirar todo como un conjunto, como un todo, a fin de que las soluciones sean pertinentes y den solución a los problemas que realmente existen, ¿no? Y a mi juicio, los problemas en general no son solamente no son del presidencialismo, sino que radica en que hemos mirado todo parceladamente. Entonces cambiamos el sistema electoral, pero no pensamos cómo esto iba a funcionar en un engranaje con el Congreso y las otras instituciones del Estado. Entonces eso, un primer punto. Y un segundo punto es la necesidad de pensar en la historia o la tradición institucional del país. ¿Y por qué? Si es que uno piensa a la luz de la crisis de representación, que de alguna manera se hizo más evidente en octubre, o la típica frase que uno escucha, no me siento representado por nadie, o voto por cualquiera porque en realidad da lo mismo. Bueno, en Chile está, en la cabeza de los chilenos está que el responsable del país es el presidente de la República. Y esto uno lo ve hacia atrás en los años y las competencias que tiene el presidente de la República son justamente aquellas que los chilenos esperan que tengan. Entonces, de ahí que el voto por el presidente de la República es tan importante. En un sistema en que, pensando, no sé, en un semipresidencialismo, en un parlamentarismo, en que eso no se respeta, la crisis de representación no se supera, por el contrario se profundiza, porque se atenta contra la cultura misma del país. Entonces, a mi juicio, independiente del sistema, creo que los sistemas hay que mirarlos en el lugar en el que operan, ¿no? A mí no me gusta el presidencialismo o el parlamentarismo por ser presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, sino por cómo operan en el lugar en el que están situados, ¿no? Y desde ese punto de vista, me parece especialmente relevante tener ese dato sobre la mesa, y creo que en nuestra situación actual se vuelve mucho más importante porque está en juego el sentimiento de estar representado mismo. Entonces creo yo que al momento de pensar el sistema de gobierno, más allá de, claro, los diseños técnicos que uno podría ya entrar en el detalle, creo que es muy importante tener esta idea sobre la mesa, de qué tan arraigada se encuentra una institución en el país a fin de que opere correctamente. Gracias, Mariana. Ahora le vamos a dar la palabra a Emiliano García. Muchas gracias. Gracias, Consuelo, por la invitación a todos. Muy buenas tardes. Bueno, yo, la verdad, quería poner en perspectiva esta discusión. Evidentemente, estamos discutiendo acerca del régimen de gobierno en razón del debate que se está dando y que se viene seguramente muy fuerte a partir de abril o cuando se convoque la Convención Constitucional, pero no es un debate ajeno a lo que ya hemos visto otras veces, es decir, este debate acerca del régimen de gobierno y principalmente como crítica al presidencialismo es algo que se ha discutido durante mucho tiempo. Ha habido proyectos de ley que incluso buscan reformar la Constitución para establecer un régimen, por ejemplo, semipresidencial, proyectos que no son tan antiguos, y que buscan precisamente dar como una forma de vía distinta a esta forma de gobierno que nosotros conocemos. Bueno, tradicionalmente Chile ha sido un país presidencialista con un intervalo parlamentario, ¿no es verdad? Se ha discutido mucho acerca de cuál es la connotación que tiene ese intervalo parlamentario, pero históricamente se reconoce como un gobierno parlamentario. Muy pocas veces se ha criticado, o más bien se ha cuestionado el régimen presidencial como el mejor régimen para Chile. Estoy hablando de una perspectiva quizás más institucional. Hasta ahora lo único que lo había hecho, y de forma mucho más sólida, era el grupo de los 24 durante los años 80, pero en general parecía que hay una suerte de consenso en torno a lo que, al menos a nivel político, en torno a lo que implica el régimen de gobierno presidencialista. De todas maneras, desde antes del acontecimiento de octubre, como decía, de octubre y noviembre del 2019, se generó esta discusión acerca de cuál es el mejor régimen para Chile. Y con todo lo que pasó desde esa fecha hasta ahora, se ha planteado que el cambio del régimen político sea como una especie de solución a esa crisis política.
por supuesto que esta idea cobra mucho más sentido a partir de la discusión constitucional. Lo importante, y yo creo que hay que tener presente, es que el presidencialismo ha sido un modelo de gobierno de Chile durante mucho tiempo. ¿Ya? Institucionalmente, como presidencialismo como tal, ¿cierto? Desde el siglo XIX, pero creo que hay otros elementos que son importantes de considerar y que subyacen de alguna forma al concepto mismo del presidencialismo, que tiene que ver más bien con el concepto del gobierno unipersonal que dirigió nuestro país desde mucho más, digamos, de forma mucho más antigua que el mismo régimen presidencial. Hay que comprender una realidad que es que Chile no tiene 200 años de historia, Chile tiene 500 años de historia. Y de esos 500 años de historia, Chile fue gobernado por reyes durante 300 años. Y creo que de alguna manera aquello, ese gobierno fuerte, unipersonal, con todas las características que tuvo, digamos que era un gobierno que estaba lejos, qué sé yo, creo que influye de alguna forma en las costumbres de las personas, en la idiosincrasia, y tiene un componente sociológico importante. Y esas ideas creo yo que están de alguna forma instaladas en el inconsciente colectivo, si se quiere, son por una parte la idea de autoridad, una autoridad fuerte, como símbolo del poder, y que en definitiva se ha asentado en nuestra historia. Este antecedente, a mi juicio, hay que tenerlo a la vista porque no es una ocurrencia teórica del siglo XIX en ese sentido, ese gobierno fuerte y personalista, como lo llamaban algunos, que implicaba el presidencialismo. De hecho, Gonzalo Vial, en un artículo, dice que una de las características de la identidad nacional es precisamente el presidencialismo. Señala que, en definitiva, el presidente encarna una suerte de figura de padre o de protector frente a un pueblo, digamos, que lo necesita o que lo busca. De todos modos, yo creo que es lógico plantearse una posible superación histórica del presidencialismo. No obstante, creo que hay muy buenas razones culturales para sostener que el presidencialismo es para Chile la mejor forma de gobierno. Hay que entender que un gobierno exitoso se mide en razón de cómo se aquilata en una sociedad política concreta, porque abstractamente, efectivamente puede ser, hay muchos sistemas que son ideales, pero no es lo mismo cómo se vive en las costumbres y cómo se vive en la idiosincrasia nacional un determinado régimen de gobierno. Entonces, en definitiva, el régimen de gobierno también debe responder a la cultura y las prácticas de la política nacional. Y en ese sentido es importante entender que si se llegara a cambiar, tampoco puede ser un cambio tan radical que en el fondo genera un quiebre en esa relación o práctica política constitucional del país. Creo yo que este antecedente es clave para efectos de la discusión constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema, a mi juicio, que se predica y es más habitual del presidencialismo? Yo creo que Mariana lo señaló muy bien. Juan José Lainz, que es un teórico político, digamos, escribió en los años 80 sobre problemas del presidencialismo y en particular presidencialismo latinoamericano, y señala que el problema principal es precisamente que se genera una suerte de parálisis entre un gobierno, entre un ejecutivo presidencialista, ¿cierto?, y un Congreso que puede ser de signo distinto. Yo creo que hay que considerar este aspecto, no se puede evitar, pero la solución, a mi juicio, no pasa necesariamente por un cambio de régimen, sino de generar los mecanismos para que ese régimen pueda operar de forma o de mejor forma. En la Constitución del 80 original existía ese mecanismo, creo yo que hoy día se pueden ensayar esa respuesta. Gracias, Emiliano. Le vamos a dar la palabra ahora a Jorge Gómez, de la Fundación para el Progreso. Bueno, yo partiría un poco planteando, a propósito de la discusión con respecto al tipo de régimen y que probablemente hoy día está muy acentuada por el contexto político, quizás algunas preguntas que hay que considerar cuando uno quiere evaluar qué tipo de régimen podría ser más adecuado para una sociedad política. Y en el fondo yo creo que esa es la primera pregunta, es decir, ¿qué tipo de régimen se consideraría más adecuado en el contexto del Chile de hoy y considerando el Chile hacia el futuro?
pero eso no puede ir aislado de, por ejemplo, cuál sistema electoral acompaña a ese tipo de régimen y también cuál es la conformación del sistema de partidos de esa sociedad. Chile tiene una tradición de un sistema de partidos más bien múltiple y por lo tanto un sistema electoral tiene que de alguna forma también considerar ese escenario. Lo otro que me parece muy relevante a la hora de hacerse la pregunta con respecto al tipo de régimen es cuáles son los regímenes o arreglos que permiten sistemas políticos más estables y a la vez más democráticos. No es solo la autoridad fuerte, también es una autoridad que opere dentro de ciertos márgenes y ciertas limitaciones dentro de un sistema político. Esa fue en parte también la tensión que se generó en el siglo XIX entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y también me parece relevante el considerar cómo este arreglo, entendiendo el régimen como no solo la conformación del gobierno mediante el voto parlamentario o mediante un sistema plebiscitario como se elige el presidente, sino también cómo ese sistema favorece la conformación de fuerzas consociativas que de alguna forma vayan estableciendo coaliciones. Y eso obviamente va contribuyendo a la estabilidad del régimen. Y me parece relevante también hacerse la pregunta sobre qué tipo de régimen permite de alguna manera afrontar mejor potenciales situaciones de crisis no solo del sistema de partidos que puede ocurrir, eso ocurre en sistemas presidenciales y en sistemas parlamentarios, los niveles de desafección política también ocurren en sistemas parlamentarios y en sistemas presidenciales, corrupción, o la polarización del sistema político a través del sistema de partidos. Esos son elementos que afectan de alguna manera al sistema político. Y la pregunta ahí es cómo o qué tipo de régimen es el que permite sortear ese tipo de crisis sin poner en riesgo el sistema completo, que es un poco lo que planteaban Lins y Valenzuela también en algún momento al evaluar la situación en Chile. Y ahí, bueno, uno entra a considerar ciertos elementos que me parece que son relevantes a la hora de evaluar el tipo de régimen. Primero es la estabilidad del régimen, es decir, cuán flexible es el régimen frente a este tipo de situaciones críticas o flexibles en función de problemáticas que implican, por ejemplo, la salida del jefe de gobierno, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Perú. En Perú se contempla un mecanismo para generar la vacancia, hay otros presidencialismos que no, y algunos obviamente generan unas rigideces que terminan en quiebres institucionales, no solo la caída del gobierno o del gabinete, sino la institucionalidad completa. Yo creo que también es importante el tema de los niveles de gobernabilidad. Ahí, bueno, la crítica al presidencialismo que se hace es que de alguna forma, al tener el carácter del cargo presidencial un carácter plebiscitario, se produce lo que algunos analistas llaman esta mayoría dividida, ¿cierto? Entonces, en el caso de Chile, Allende decía, yo soy presidente no de todos los chilenos, sino que de algunos chilenos, y se produce esta reclamación de una soberanía respecto a otro poder del Estado. Y eso genera tensiones en muchos casos. En otros no, y eso depende de los arreglos institucionales que existan. Y ahí uno tiene que hacer la comparación, cómo se generan estos equilibrios de poder, ¿cierto? Entre un sistema que genera una ganancia de suma cero. Ahí los análisis que se hacen, por ejemplo, en el caso de Chile, a partir de la reforma del 2015, es que de alguna forma el elemento de suma cero se acentuó, y entonces los perdedores de una elección presidencial no tienen ningún incentivo a cooperar con el gobierno electo, lo que obviamente afecta a la conformación de coaliciones, incluso a priori a la elección presidencial. Yo creo que ahí hay un análisis que hay que hacer en el caso chileno. El mecanismo de resolución de conflictos frente a tensiones entre los poderes y las eventuales reconfiguraciones de los grupos políticos. Los sistemas parlamentarios tienen los votos de censura. Muchas veces sí, lo que se critica es que puede quedar una situación en que no se logra establecer un gobierno porque no hay una coalición que logre establecer un acuerdo, y esos son elementos que uno podría criticar del parlamentarismo. Y me parece también que es importante el propio sistema de partidos. En Chile la tradición del sistema, como decía antes, es multipartidaria, es decir, siempre existen múltiples partidos. Bueno, en los periodos quizás del periodo de retorno a la democracia, lo que se establecieron fueron partidos bisagra que generaron estas grandes coaliciones, pero a partir del 2015 eso cambia, porque hay partidos mucho más pequeños que tienen
una facilidad mayor en entrar en el sistema. Y ahí la pregunta que hay que hacerse es con qué tipo de sistema electoral se quiere tener un cierto tipo de régimen. La discusión ahí con respecto a cómo se establecen las mayorías es esencial en esto. Y me parece que es una discusión que también probablemente va a tener que existir. Uno podría... ¿Sí? Sí, no, que estamos en el tiempo, para que perdón. vaya cerrando, para que podamos pasar de panelista. Sí, por lo tanto, la postura a favor o en contra de un sistema me parece que hay que analizarlo desde esa perspectiva. La mirada histórica es importante y la mirada tradicional, pero uno tiene que ir evaluando también cómo van funcionando los sistemas en su práctica y en su aplicación. Gracias, Jorge. Vamos a ir con Alejandro San Francisco, que nos acompaña desde República. Muchas gracias, Consuelo. En general, la política o las tradiciones políticas responden en parte a la letra de la Constitución y también responden a otros elementos. Y por otra parte, en historia, los pueblos buscan lo que no tienen, de manera tal que cuando había un sistema más autoritario como el régimen portaliano, la sociedad fue demandando más libertad y así se avanzó a un parlamentarismo histórico, consuetudinario, que finalmente se impuso. Cuando ese parlamentarismo estaba en plena vigencia entre 1891 y 1924, al contrario, se reclamaba más autoridad y ese fue el sentido que tuvieron los gobiernos de Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Y lo mismo pasa en el siglo XX y en la actualidad, o sea, el sistema más desconcentrado reclama más autoridad, un sistema más autoritario reclama más libertad. Eso ha ocurrido en Chile. No todas las sociedades son iguales. La británica no está reclamando más autoridad, le gusta su parlamentarismo histórico y otros países tienen también sus propias tradiciones. Chile parece no tener un sistema de gobierno asentado a pesar de que el presidente de la República o el presidencialismo parece ser la mayor tradición, pero siempre estamos en un sistema de ida y vuelta. ¿Qué tipo de régimen de gobierno adoptar? Es un tema que hoy día va a ser cada vez más discutible. A mí me parece que se va a llegar a un sistema mixto, o sea, de semipresidencialismo o semiparlamentarismo más que a un sistema de absoluto parlamentarismo o presidencialismo, en qué es necesario adecuar las necesidades sociales a la tradición histórica y donde va a ser necesario tener en cuenta a los partidos políticos y a las instituciones en general, así como al régimen electoral. ¿Cuáles son los problemas actuales que nos tienen discutiendo el problema? A mí me parece que un primer problema que existe en Chile es que es necesario superar el sistema híbrido que hay en Chile. Hoy día se ha instalado que tenemos una especie de parlamentarismo de facto y de hecho opera así. O sea, en la letra de la Constitución hay un presidencialismo, pero el presidente del Senado en su momento reclamó que el presidente de la República tenía que aceptar el parlamentarismo de facto y por otros lados se ocupan facultades que son exclusivas del presidente hechas por parlamentarios o por el Congreso sin cortapisa. En segundo lugar, hay un problema de falta de acuerdo y de discordia. Hay una crisis política y una crisis del régimen de gobierno. Uno podría decir, ¿y qué tiene que ver esto? Es muy relevante, porque lo mismo ocurrió en 1891, en 1924-25 y en 1970-73. Y cuando hay crisis política, da más o menos lo mismo si el sistema era parlamentario o presidencial. El problema de fondo es que hay una discordia política y cuando no hay concordia, cuando no hay acuerdo, cuando no hay un camino común sobre el cual avanzar, la verdad es que el sistema presidencial o el parlamentario no lo detienen, sino que contribuyen a agravar los males y termina por caer. Recuerdo que los tres sistemas anteriores, el 91, 24, 25 y el 73, cayeron por la Fuerza Armada, por la vía de guerra civil o de golpe militar. En tercer lugar, es necesario mejorar la calidad de la política. Hoy día vivimos un momento de particular descrédito de la figura del presidente de la República como institución, no como persona, y del Congreso Nacional, también como institución, y no tal o cual parlamentario. Y por último, la necesidad de respetar el Estado de Derecho sin ambigüedades. Uno puede discutir si es conveniente que los parlamentarios tengan derecho de presentar proyectos que impliquen gasto público o que no tengan derecho.
Lo que es claro es que eso debe estar establecido sin ambigüedades. Si tienen derecho se ocupa, si no tienen derecho se prohíbe. Lo que no puede pasar es que burlando la letra y el espíritu de la ley terminen haciéndose normas que permitan el gasto público de iniciativa parlamentaria, porque eso termina vulnerando el régimen. Quería mencionar para cerrar algunas claves que me parece necesario tener en la cabeza para enfrentar la discusión futura. Primero, se necesitan partidos políticos sólidos y eso tiene que estar acompañado de un sistema electoral también inteligente. El que se adopte será proporcional. Yo comparto lo que se ha dicho aquí, que la tradición chilena es plural y no bipartidista como en otros países y menos unipartidista como en las dictaduras totalitarias, pero para eso se requieren sistemas sólidos. Los alemanes ponen un mínimo de porcentaje de elección para poder ser constituido como partido político con representación parlamentaria. Se puede ver esa fórmula. Lo segundo es la relevancia de las mayorías, porque la ventaja del parlamentarismo es que siempre el gobierno tiene mayoría. Si el gobierno pierde la mayoría, es decir, la mayoría del parlamento, el gobierno cae. El presidencialismo no es así. Este es un problema que no es chileno. Casi todos los países de América Latina, antes de 1973, tenían el problema de presidencialismo de doble minoría. Un gobierno que llegaba al gobierno con minoría presidencial y además tenía minoría en el Congreso. Hemos vuelto a eso en alguna medida. En tercer lugar, tiene que haber una obligatoriedad absoluta de respeto a las normas establecidas. Por ejemplo, la iniciativa de gasto público, a mí me parece que tiene que quedar muy regulada y que las sanciones a salirse de esta actuación tienen que ser más firmes, más sólidas. En cuarto lugar, tiene que articularse con otras variables del sistema político, por ejemplo, la descentralización u otras que se verán en otros seminarios. En quinto y penúltimo, el cambio político no soluciona los problemas sociales en su conjunto. Esto lo digo a propósito de la Constitución y otros problemas políticos que a veces aparecen como la panacea, como lo que van a resolver todo y por ende el país va a marchar bien. No es así. Este es un factor que puede ayudar, pero evidentemente los problemas económicos sociales son más complejos y tienen que marchar por sí mismos. Y por último, tienen que quedar bien establecidos cuáles son las limitaciones a los poderes del Estado. Y aquí algo también se dijo. Por ejemplo, puede haber un presidencialismo o un parlamentarismo, pero se puede establecer el derecho a disolución de la Cámara de Diputados en determinadas circunstancias para poder zanjar una crisis política en el momento. Eso puede establecerse en los regímenes parlamentarios, eso es obvio, pero en un régimen presidencial que no sea un presidencialismo desbordado, también puede haber una fórmula que en algún minuto el presidente encuentre la manera de sortear una crisis y que el pueblo resuelva, así como podría haber otra forma de participación, un nuevo Congreso Nacional y eventualmente se puede hacer negativo o positivo para el gobernante. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Fernández de la Fundación Aire Nuevo. Gracias, Consuelo, y gracias a todos los que están conectados y a los panelistas. Voy a partir, de hecho, mi intervención tomando algunos puntos que ya se tocaron acá, haciendo una breve reflexión acerca de la importancia de un concepto que voy a repetir mucho, que es la coherencia entre estructuras del sistema político en sí. La competencia que se da, de hecho digo competencia, porque es una competencia que ocurrió mucho en los 70, los 80, los 90, en literatura comparada, en ciencia política, era ¿qué sistema daba mejor gobernanza, buena gobernanza? ¿El presidencialismo, el parlamentarismo o las diferentes formas de sistemas semipresidenciales? Que es dentro de su abanico, la verdad, cosa que casi no hay dos sistemas iguales. Y cuando digo esto es porque efectivamente la tarea de la convención y nuestra tarea desde el sector es intentar buscar una configuración que sea realista, que entienda la cultura política del país, que sea coherente entre todas una de sus estructuras. Y esto es por dos aprehensiones, ¿no es cierto? Primero, el régimen de gobierno no es una isla. No es lo mismo un presidencialismo con un sistema proporcional que un presidencialismo con una forma descentralizada de Estado, etcétera, etcétera. Las provisiones constitucionales son lo que demuestra la literatura comparada, que son lo relevante al momento de marcar diferencias. Y en ese sentido, esa primera aprehensión
tiene que siempre estar tomada cuando discutamos acerca del régimen de gobierno. Y la segunda es que yo creo que no hay que ser inocente y pensar que una norma escrita puede cambiar el peso de la noche, o lo que es otra forma de decir la idiosincrasia, la costumbre, la cultura política de un país. ¿Por qué? Porque la pregunta que surge en la cabeza de cualquiera de nosotros cuando hablamos de este tema es, bueno, ¿por qué algunos gobiernos democráticos, y dejarlo muy claro, democráticos, pareciesen que en el largo plazo tienen mejores o peores resultados que otros? Y la pregunta de fondo no se agota en el sistema de gobierno, pero sí está relacionada con ella, obviamente. Y allí es donde se pone énfasis en adoptar un sistema que tenga como objetivo, y cuando digo sistema es la conjunción de todos estos elementos, que genere los incentivos positivos para diferentes actores, sea la sociedad civil y su inclusión en el sistema político, sean los partidos políticos y la capacidad de, aun cuando el número efectivo de partidos pueda ser alto, es decir, la cantidad de partidos en el Congreso, formen coaliciones programáticas y no coaliciones electorales, que en los peores momentos del país es lo que genera mucha incertidumbre en planes de largo plazo, en dirigentes políticos para tener buenos incentivos para hacer buenas políticas públicas y en los ciudadanos para poder hacer que sus representantes rindan cuentas al momento de la elección. Y esto es básicamente porque hay una trinidad de objetivos mínimos que tiene que cumplir el sistema de gobierno, que es estabilidad, cooperación positiva y capacidad de resolución. ¿Y por qué pongo aquí esta clave? Porque lo he repetido y todos lo hemos repetido, no es inocuo una forma de gobierno con una forma de Estado, con provisiones constitucionales, con un sistema electoral. Porque creo que más allá incluso de esos objetivos, tenemos que trazarnos como meta, algo que la literatura es de la última década, que son dos metas que yo creo que son deseables para Chile. Tenemos 3 objetivos y 2 metas. La primera es generar un sistema de fortaleza de autoridad, sea quien sea esta autoridad, sea un primer ministro como jefe de gobierno, sea un presidente como jefe de Estado de gobierno. Y la segunda es que el sistema político en general tenga la capacidad de integración o de inclusión de aquellas necesidades o desafíos sociales que se van dando en el país. De hecho, uno puede decir, por ejemplo, que el tiempo de un gobierno es muy importante para poder evitar que ocurra lo que pasa en Perú, por ejemplo, que un gobierno puede caer por el unicameralismo que existe en ese país, por el sistema de partidos que está influido por el sistema electoral, además, no hay que olvidarse nunca de aquello. Tiene un efecto psicológico y un efecto mecánico, como le decía Duverger. Y ahí entonces yo creo que lo que hay que conjugar, más allá de ver el ejemplo presidencial federal y mayoritario de Estados Unidos, o el británico unitario, parlamentario y mayoritario, o los países escandinavos, Canadá, es efectivamente entender claramente que si no tenemos la capacidad de establecer un sistema coherente, vamos a hacer un daño muy grande, a menos que seamos capaces de encontrar una transición, pensar en la Constitución como sistema político, como un proceso que pueda ir cambiando en el tiempo y no insertar normas que puedan ir en contra de lo que la misma opinión pública dice y desdice, de hecho, cuando uno ve las encuestas, que es un tema que podemos tocar después, porque es muy interesante esa paradoja que se da. Así que al final yo creo que esa es la meta, un sistema de fortaleza de autoridad y un sistema de inclusión de necesidades sociales que permita un régimen de gobierno que dé un nuevo ciclo de prosperidad para Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel. En este minuto tenemos un espacio, ¿cierto?, donde entre los distintos panelistas pueden hacerse diferentes preguntas. Tanto Mariana como Emiliano y Jorge hablaron respecto al sistema electoral y cómo este hoy día podría favorecer la fragmentación o entregar más o menos estabilidad al régimen presidencial o parlamentario semipresidencial en el futuro. ¿Se pueden comentar algo de eso respecto al sistema electoral? ¿Cómo ven que puede ser una solución para conjugarse con el sistema presidencial existente? Mariana. Sí, gracias, Consuelo. No, yo creo que ¿qué es la clave del sistema electoral? ¿Cuál es? Primero, que sea un sistema que favorezca la representación, eso como punto de partida. Obviamente si sea un sistema que no que tiene tantos mecanismos raros que al final sale electo una persona que no cuenta con el apoyo de la gente, o que distancia al
al representante del representado, eso es un mal sistema. Entonces, un primer desafío es obviamente fortalecer la representación. Y esto se logra de muchas maneras, ¿no? Que sea un sistema por de pronto sencillo, y que no sea como la típica sensación que es ¿por qué si todos votamos por una persona resulta que al final sale? Entonces, creo que sea un sistema sencillo favorece mucho en ese sentido, y uno puede pensar también en otros mecanismos como por ejemplo tomarse muy en serio el factor territorial o la inclusión de la sociedad civil, etc. Creo que ahí uno podría conversar un montón de cosas. Eso es un primer punto. Y en particular respecto a la relación con el presidente, debe ser un sistema que permita formar alianzas, que favorezca las coaliciones, la formación de alianzas, es decir, que el presidente pueda tener un programa de gobierno y que ese programa sea apoyado en el Congreso, o que al menos tenga la posibilidad de serlo. Con el sistema actual eso es mucho más difícil, ¿no? Porque tenemos muchos grupitos chicos, entonces formar una gran alianza es más difícil, ¿no? Entonces, claro, ahí uno podría pensar en un diseño específico, pero creo que esos son dos grandes desafíos. Favorecer la representación por un lado, promover la representación, fortalecerla, y por otro lado permitir que pueda haber un diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. Gracias, Mariana. No sé si alguno tiene algún comentario respecto a la pregunta. Emiliano, estaba... Sí, yo quería complementar, me parece muy bien desde el punto de vista como de lo que menciona Mariana, que creo que sería una forma interesante de generar descompresión pensando en esto como en cómo se estructura el presidencialismo, pero no lo alcancé a mencionar, pero creo yo que ese es el gran problema finalmente que tiene el presidencialismo, ¿cierto? Que se genera una crisis y se genera parálisis. Una vía de solución, de hecho, Chile la tuvo en algún momento, que era la disolución de la Cámara de Diputados como facultad del presidente. Es una alternativa que está ahí y que en su momento se consideró una buena medida. A propósito del sistema electoral, también el sistema de las elecciones, también tiene que ver con el momento en que son las elecciones. Probablemente un sistema que permita que haya elecciones a mitad de periodo presidente permitiría generar mayores consensos en torno y ciertas mayorías, y también permitiría apoyar o no la labor que está realizando un presidente que esté en ejercicio. Pero, y finalmente, y complementando algo que decía el profesor San Francisco, es que al final del día, para que funcione cualquier sistema, se requieren que haya presupuestos anteriores finalmente a la política, que sean presupuestos incluso extra jurídicos, extra institucionales. Tiene que ver más bien con cómo se van desarrollando las instituciones en la sociedad misma y cómo, digamos, mejora en definitiva la calidad de la política para que al final el sistema cual sea pueda funcionar. Gracias, Emiliano. Miguel Ángel estaba levantando la mano. Perdón, Gracias. le quiero recordar a los invitados, ¿cierto?, que nos están mirando a través del Zoom, que pueden hacer sus preguntas a través del chat para hacer, y se las haremos llegar a los panelistas. Gracias, Miguel Ángel. No, gracias, Consuelo. Y muy buena recomendación a quienes nos están viendo en este momento. Quiero comentar un poco el efecto que tiene el sistema electoral actual. Porque a mí una de las cosas que más me preocupa es el efecto que tiene sobre la capacidad de los ciudadanos de hacer el premio castigo frente a un diputado o un senador. Cuando uno tiene un sistema de magnitud tan amplia como el que ocurre en el Distrito 10, por ejemplo, que se eligen 8 candidatos, donde se permite una lista abierta donde la gente vota por persona, porque estamos acostumbrados los chilenos a votar por personas, de hecho, decimos que queremos votar por personas y no partidos. Lo que ocurre es que si tú tienes una lista de 9 y necesitas el más, que se llama margen absoluto de seguridad, que es el porcentaje de votos con el cual aseguras un escaño, que es alrededor del 12% en ese caso, significa que necesitas un candidato fuerte, entre comillas, con un 3%, y otros 8 candidatos con 1.25%, y vas a asegurar ese puesto, vas a asegurar la representación de ese grupo político. ¿Cuál es el problema? Llegan al Congreso, responden a intereses de grupos pequeños, un 3% no podemos decir que es un grupo significativo, ni siquiera, generalmente son, aparte de un sistema voluntario, son grupos de elecciones de movilización, generalmente activistas más extremos, y después lo que pasa en la elección siguiente, si vemos que el desempeño del diputado es malo, como ciudadanos no tenemos la capacidad de hacer eso. Y además, lo otro que ocurre con el sistema electoral es esta lógica de
la coalición. Hay un trabajo muy bueno de Chaibubi y Limongi el año 2002, que muestra cuando el número efectivo de partidos, que también se puede hacer con el número de coaliciones efectivas, como fue en el caso de Chile el 90 y el 2000. Entre menor sea el número de coaliciones o partidos efectivos, mayor es la estabilidad de un régimen presidencial, pero además es menor la probabilidad de parálisis legislativa. Este sistema lo que hace es amplificar la fragmentación, la incentiva, y eso impacta sobre paralización legislativa, impacta sobre la relación entre ejecutivo y legislativo, y al final del día impacta sobre la estabilidad del sistema político en general. Jorge, tú estabas levantando la mano. Gracias, Miguel Ángel. Jorge, de hecho, tú fuiste muy explícito respecto a que el sistema electoral podía afectar la estabilidad del régimen en tu exposición anterior. Sí, de hecho, Miguel Ángel, concuerdo con él. Hoy día el sistema electoral lo que hace es disminuir el incentivo a los partidos primero a formar coalición. Eso en parte explica el ingreso de muchos outsiders al sistema, ¿cierto? Porque los partidos es mucho más fácil recurrir a actores fuera del campo político para ganar una elección, y además disminuye la responsabilidad del propio actor político en su desempeño, porque en el fondo los costos electorales son más bajos, y eso es un tema que hay que analizar, y que tiene que ver con diseño electoral. También la misma situación si la elección es diferida o es concurrente, eso también puede desincentivar la formación de coaliciones. Es decir, si yo sé que en realidad la próxima elección no va ligada con la presidencial, eventualmente puedo hacer mi cálculo y entrar a presionar al potencial gobierno para obtener algún beneficio, ya sea un cargo. Eso también entra en juego cuando se diseñan los sistemas electorales, y de alguna manera eso hay que considerarlo a la hora de buscar el incentivo para generar coaliciones. De lo contrario, ni un sistema parlamentario y tampoco un sistema presidencial lograría funcionar, porque uno de los riesgos que tiene en este caso el sistema presidencial es que puede producirse un presidente sin ninguna clase de apoyo, que es un poco lo que en algún momento ocurrió, no sé, en Perú, con un sistema de partido desfondado totalmente. Alejandro, ¿tienes algún comentario respecto a las exposiciones que han hecho los otros panelistas? Sí, que estando de acuerdo en lo que han dicho, yo agregaría un aspecto. Si uno mira los outsiders o aquellos que aparecen elegidos con pocos votos o que se presentan como extra sistema, evidentemente que generan algún grave problema. Pero si vemos el funcionamiento de la política real chilena, gran parte de las circunstancias que alteran el funcionamiento del régimen presidencial se produce porque las coaliciones tienen votos dispersos. O sea, si uno mira el comportamiento de los diputados de Chile Vamos, por decirlo, en el caso del gobierno actual, la verdad es que ha habido votos dispersos en diversas materias en que el gobierno ha comprometido su prestigio político, su proyecto, sus ministros, y el resultado ha sido muy amplio. Y eso no tiene que ver con que aparezcan diputados que sacaron un poco porcentaje o que obtuvieron votos marginales por fuera, sino que realmente también hay un problema en los partidos políticos, en las coaliciones, y me parece a mí que en la conducción política del Ejecutivo. En este sentido, yo creo que uno tiene que tenerle la confianza que corresponde a los regímenes de gobiernos, pero lo que hace funcionar la máquina son los gobiernos reales, son las políticas reales. Lo demás, a mí me parece que se queda en la teoría, y en la práctica va a generar distorsiones que no vamos a terminar por entender. Y el segundo problema que hay que entender no es de carácter meramente político o electoral. Los sistemas funcionan mejor cuando hay un mayor acoplamiento entre el desarrollo político de la sociedad y el desarrollo económico y social. Y el problema que hemos tenido en los últimos 15 años es que el desarrollo económico y social ha estado más ralentizado. O sea, nos pasamos de crecer al 7% anual a crecer al 2% anual con expectativas de país desarrollado. Y ese desacople evidentemente tiene resultados negativos a la larga.
Gracias, Alejandro. ¿Y ese desacople tú crees que se podría resolver mejor a través de esta cultura que tenemos de tener un régimen presidencial o el sistema parlamentario? Yo hasta el momento, siguiendo la discusión, me parece que mejor a través de un sistema mixto. Algo de esto hizo Renovación Nacional con la democracia cristiana por ahí por el 2012, puede ser, o 2013, y llegaron a un preacuerdo que a mí, yo en su minuto lo leí, me parecía interesante, era semipresidencial, me parece. Yo creo que el sistema presidencial en la forma como está diseñada hoy, o el sistema parlamentario, que no existió propiamente tal en Chile de acuerdo a las normas de la ciencia política, no debieran ser los regímenes del futuro. De manera que un sistema semipresidencial puede que resulte mejor, pero no va a resultar nada si es que no mejora la calidad de la política, ni tenemos un nivel de desarrollo económico-social mejor del que estamos viendo en estos días. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta de Francisco Ortega para todos los panelistas. ¿El populismo altera la estabilidad en un régimen presidencial? ¿Los partidos operan bajo los escenarios electorales o bajo principios y valores del partido? Hoy no sé quién es la oposición. ¿Quién de nuestros panelistas? Jorge. Un poco la pregunta se relaciona a lo que planteaba Alejandro. Yo concuerdo con él en que eventualmente tú podrías diseñar el mejor sistema parlamentario o reformar el sistema presidencial, pero también hay que colocar la mirada en cómo han operado los partidos políticos en los últimos años y qué incentivos han existido en su propia configuración. Y ahí me parece que es relevante el analizar el fenómeno al interior de los partidos, es decir, y hacerse la pregunta, yo quizás no quiero hacer una afirmación, pero ¿hay un agotamiento de los partidos internamente, ya sea en términos de formación de sus cuadros, en formación ideológica? ¿Cuál ha sido la dinámica con la cual se conforman sus militancias? Y uno ahí puede empezar a analizar y también ver cómo entonces eso se ve reflejado en la calidad de la política, es decir, qué clase de legislación se impulsa, qué tipo de dinámica o acuerdos también promueven los propios partidos. Yo creo que ese es un análisis que también hay que hacer y también hay que considerar cómo eso se podría eventualmente corregir a punta de incentivo. Yo creo que no hay, la apelación a que los políticos, los partidos políticos actúen bien es importante, pero creo que no es suficiente cuando hablamos del ejercicio del poder en términos concretos y reales. Miguel Ángel. Gracias, Jorge. Muy cortito, quiero responder la pregunta que hicieron por el chat. Los populismos afectan a los países, independiente de su sistema de gobierno, cuando los partidos políticos están muy debilitados. Lo que pasa es que se expresan de manera distinta. En el presidencialismo, efectivamente, existe una opción más rápida de llegar, porque tú necesitas ganar solo una elección. No necesitas deteriorar el sistema de partidos en cada una de las elecciones en distritos, sean uninominales o proporcionales. Pero lo otro que creo que es importante decir, y ahí estoy, la evidencia que manejo me tira en un ámbito contrario, Alejandro, los países no están netamente vinculados al desarrollo económico y al desarrollo democrático. Lo que sí demuestra Adam Cerovsky, en una serie de artículos que ha escrito durante los últimos 20 años, es que hay un margen, hay un piso de estabilidad que hay que lograr para que la democracia pueda florecer sin necesidad de sobrevivir inclusive sobre crisis económicas, que era la teoría de Diamond y de la Escuela de la Modernización. Y creo que eso es importante dejarlo claro, porque un sistema democrático coherente, construido con metas claras, puede sobrevivir crisis económicas, sociales, políticas, independiente de que sus niveles de bienestar material sean no tan bajos de alguna manera. Necesitan un margen estable que Cerovsky decía que era por ahí, por $1.000 hace muchos años. No sé si alguien más quiere tomar la pregunta de Francisco Ortega respecto de si el populismo altera la estabilidad en el régimen presidencial o los partidos operan bajo los escenarios electorales o bajo principios y valores del partido. Si alguien más quiere responder la pregunta, Alejandro.
El populismo es un estilo político en primer lugar y también es otras cosas. Hay diferentes versiones de populismo y efectivamente puede alterar el régimen presidencial o el funcionamiento de la democracia. Cuando el populismo como forma de oferta económica predomina en una sociedad, evidentemente termina alterando el sistema político. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parlamentarización del gasto público permite que si el presidente dice vamos a gastar 10, porque eso es lo que ha estudiado la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, y los parlamentarios dicen no, 20, sin ningún estudio, sino que por la mera voluntad, evidentemente eso va deteriorando el régimen político. Eso vale para Chile, pero vale para cualquier país, vale para este gobierno y vale para el pasado y para el próximo. O sea, esa es una lógica que denunció en su minuto Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. O sea, no tiene una cosa de que tenga que ver con la actual coyuntura política. Siempre va a ser un problema el uso del populismo, que es una forma de adular a las masas para obtener un resultado concreto en un momento dado. Y eso sí que debilita el sistema político. Ahora, eso no excluye una de las fases buenas del populismo, que es llevar la política a la gente y no mantenerla en las élites o en grupos cerrados o pequeños de poder. Gracias. Jorge, tienes una pregunta de Cristóbal Quirós, y si alguien más también desea responderla. ¿Qué riesgos y beneficios pueden traer desde el punto de vista liberal las políticas provenientes de la teoría de la justicia del multiculturalismo, como los escaños reservados, práctica que se está extendiendo y aceptando ampliamente en el país? A mí me parece que, a ver, el tema de los escaños, que es un tema que se ha instalado claramente, conlleva el riesgo, a mi parecer, de hacer del proceso democrático un proceso más bien corporativizado, donde distintos grupos de interés finalmente claman ciertos espacios de representatividad en función de su condición como grupo específico. Que es y esto va ligado hoy día con la discusión de la política identitaria, pero también se puede ligar con gremios que eventualmente reclamen escaños, porque finalmente el problema cuando se instala esta idea de que distintos grupos tienen un derecho a un escaño por ser ese grupo, el problema es que otros grupos también pueden reclamar ese derecho. Y eso al final termina siendo más que una lógica de democracia representativa, termina siendo una lógica de democracia corporativizada. Y yo creo que ese es un riesgo, porque finalmente los grupos con mayor capacidad de presión obviamente logran escaños, y el ciudadano común y corriente posiblemente no tiene ninguna posibilidad de ejercer presión ahí. Y además se produce otro incentivo perverso, que es el tema de la casa de renta, es decir, todos los grupos de interés tratan de obtener recursos o obtener privilegios mediante esta capacidad de presión. Ya ahí no hay una política representativa democrática, sino que es simplemente una pugna por una tajada del pastel. Yo creo que eso es un mal elemento que podría ocurrir si es que no se plantea bien el tema de los escaños. Yo no estoy muy a favor de los escaños reservados para grupos por X cualidad o condición. Respecto a la pregunta anterior, no sé si alguien quiere complementar la respuesta de Jorge para Cristóbal Quirós. Era, ¿qué riesgos y beneficios pueden traer desde el punto de vista liberal las políticas provenientes de la teoría de la justicia del multiculturalismo, como los escaños reservados? Déjame intervenir brevemente, Consuelo, de nuevo, pero esto sí que va a ser Miguel breve. Ángel. Una opción, gracias, porque una opción que se ha dado en otras partes del mundo, por ejemplo en los experimentos en municipalidades de India, es que en algunos distritos, en este caso municipalidades, aleatoriamente solo podían los partidos políticos establecer candidatas mujeres. Y de hecho, eso se logra más fácil en sistemas mayoritarios uninominales. Eso evita de alguna manera el sistema de establecer, como decía muy bien Jorge, democracias corporativistas, mantiene la lógica de la representatividad y pone un esfuerzo mayor en los partidos políticos para poder convencer, convocar, ¿no es cierto?, candidatos que representen a ciertos grupos étnicos o demográficos o que son importantes también de tener representación interna. Pero no todo se agota
en escaños reservados. Hay otras innovaciones democráticas que se pueden hacer para ir en la misma dirección sin pasar a llevar los principios de la democracia liberal, como decía Jorge. Una última pregunta. El sistema electoral para los convencionales es mucho más complejo que lo que tenemos en general, por el tema de la paridad, los escaños reservados. ¿Creen que eso puede afectar la legitimidad y la representatividad de los electos? Emiliano. Sí, bueno, a propósito de la misma discusión, a propósito de los escaños reservados también, yo creo que no afecta la paridad, o sea, la paridad en tanto un sistema uno puede tener más o menos razones para oponerse o no, pero creo que los problemas de la legitimidad van más a la forma en que se está estableciendo hoy día esa paridad, que es una cuestión que se llama burdamente, pero creo yo que lo resume muy bien. Es una corrección de la elección ex post, es decir, el momento de una vez que se ha elegido, se tiene la preferencia. Entonces, creo yo que en ese caso concreto, a la forma en cómo se corrige la elección, que lo que se denomina que se mete la mano en la urna, yo creo que sí afecta en gran medida la legitimidad. O sea, es cosa de hacer un ejercicio con los datos que se tienen de las elecciones anteriores. Hay casos en que parlamentarios que entraron con 17.000 votos, por ejemplo, deberán salir por corrección de paridad, de acuerdo a esos antecedentes, por candidatas que tienen 3.000 votos, y también en sentido contrario. De hecho, el gran problema de este sistema, que es el mismo que se aplicó para el Colegio de Abogados, es que jugó en contra de la representatividad de las mujeres. Por esa diferencia de votos tuvo que salir una mujer y entrar un hombre. Entonces yo sí creo que de alguna forma afecta la legitimidad. Ahora, desde el punto de vista, si se quiere, sociológico incluso, la convención ya existe, ya es una institución de la República, ya tiene unas reglas, está definida y se debe encauzar según esas normas jurídicas. Y en ese sentido tiene una cierta legitimidad que se debe respetar, y que es más, se debe intentar hacer respetar ante cualquier tipo de desbordes que se pretenda generar, digamos, al momento que se constituya. Muchas gracias. Ahora a cada uno de ustedes tienen 5 minutos, ¿cierto?, para hacer su cierre respecto de lo que hemos planteado acá. Y les pediría ahí que cada uno tome una posición, digamos, respecto de qué régimen creen que uno debiese recomendar, sobre todo en situaciones de pandemia y de crisis como que está viviendo Chile el día de hoy. Si quieren, seguimos el mismo orden de la vez anterior. Partiría Mariana. Sí, muchas gracias, Consuelo, y gracias al resto de los panelistas por el espacio, por las preguntas, los espectadores. Muy interesante conversación, y creo que es muy valioso tener estas conversaciones en este momento, digamos, como, empezar a conversar ante las cosas, etcétera. Me parece muy valioso. Y quiero cerrar con algunos puntos. Lo primero es algo que creo que dijo el profesor Alejandro San Francisco, y que creo que es importante resaltar porque en el fondo nos ayuda a encauzar un poco la discusión, que es que el sistema, los problemas del país no se agotan en las estructuras institucionales o en los sistemas de gobierno, ¿no? Entonces, la calidad de la política es muy importante en ese sentido, y la calidad de la política depende en gran parte, obviamente, los diseños institucionales, los sistemas electorales o cómo se configuran los sistemas de gobierno, obviamente, incentivan ciertas prácticas y desfavorecen otras, pero la calidad de la política en gran medida depende de la calidad moral de los representantes, y eso no lo va a arreglar ninguna constitución, ningún sistema electoral. Entonces creo que aquí hay un desafío que le toca a los partidos, le toca a la sociedad civil por su lado, a los centros de estudio, etcétera, pero creo que ahí hay un desafío que es tanto más igual o tanto más importante que el diseño de las instituciones en particular. La segunda idea que quiero decir es que con la que me gustaría cerrar es que creo que hay que pensar en un sistema de gobierno que permita achicar la brecha entre los representantes y los representados, y que favorezca la conexión de los políticos
con el resto del pueblo. Y en eso el sistema electoral me parece que es una gran oportunidad para favorecer esto. Y en ese sentido, a mí me parece que el presidencialismo, quizá no como está actualmente, quizá con mucho ajuste, pero el presidencialismo en términos generales, me parece que es un buen sistema para Chile en el sentido de que permite acortar esta brecha justamente por el arraigo institucional que tiene. Y con esto no quiero decir que por el hecho de haber funcionado de determinada manera durante la historia, o por haber hecho las cosas de alguna manera, eso sea una razón suficiente para seguir haciéndolas así. No creo que sea ese el caso, sino que creo que las prácticas institucionales, la historia, van configurando cierta cultura que es importante respetar, porque de romperse me parece que puede haber un perjuicio para la democracia, para el sentimiento de representación, de qué tan representado me siento, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un punto que le juega a favor al presidencialismo. Gracias, Mariana. Emiliano. Gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, y muy sencillo, yo sostengo, y eso es lo que he tratado de transmitir en este debate, en esta conversación, que el sistema presidencial en este momento es el mejor sistema para Chile, no obstante que deben generarse ciertos instrumentos o herramientas o mecanismos que permitan descomprimir los momentos de parálisis social o de parálisis política, que son habituales en los presidencialismos, ya sea por la vía de entregarle cierta facultad al presidente para que pueda, por ejemplo, intervenir o disolver el Congreso una vez en su periodo, que es una idea, hay otras también, pero creo que es una idea que se consideró en algún momento en la Constitución del 80 y que buscaba precisamente no dejar, digamos, las crisis digamos, de forma insalvable, finalmente, que el presidente tuviese una alternativa para poder salvar la situación. Y en segundo término, y ojo, yo creo que esta facultad que se estableció no es distinta a otras facultades que tiene el mismo presidente de la República y que también afectan ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo los casos de estado de excepción constitucional. Y por otra parte, creo yo que se debe generar un mecanismo para que las elecciones de los parlamentarios, las elecciones del Congreso se hagan interperiodos, con periodos presidenciales probablemente más largos o con reelección inmediata. Eso yo creo que son dos factores institucionales, digamos así, concretos que podrían establecerse hoy día. Yo creo que no existe ninguna fórmula mágica para poder solucionar los problemas sociales, como señaló en algún momento el profesor San Francisco, y por cierto las constituciones no vienen a hacer eso, tampoco son formas de planificación social que vienen a dar respuesta a todos los problemas, pero creo yo que si hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, pienso que conviene más formular una respuesta mejor del presidencialismo que experimentar otros sistemas que probablemente podrían terminar duplicando los problemas que tiene Chile hoy día. Gracias, Emiliano. Jorge. Yo creo que el tomar posición no es tan fácil cuando uno evalúa no solo el comportamiento del sistema en Chile, sino en general el análisis comparativo. Ahora, a mí me parece, considerando la propia tradición chilena, que lo que debería ocurrir es que se caminara hacia un semipresidencialismo o un presidencialismo de nuevo corte. Es decir, también hay que hacer una mirada crítica a cómo funciona nuestro presidencialismo. ¿En qué sentido? Primero, yo creo que hay un problema que tiene que ver con la personalización excesiva del poder o del cargo. Es decir, en cada elección, la figura que es candidata parece que va a cambiar Chile y va a ser un Chile nuevo. Y eso genera una serie de distorsiones entre no solo los electores, sino entre los grupos políticos que al final se traducen en ingobernabilidad, en discursos totalmente refundacionales. Y además inhibe la responsabilidad del resto de los actores políticos. O sea, todos los actores políticos le endilgan al presidente la responsabilidad de un buen gobierno o un mal gobierno. Y a mí me parece que de alguna manera hay que equilibrar ese tipo de cosas y evitar esta personalización. Como decían en el siglo XIX, si no me equivoco, no podemos seguir teniendo monarcas con banda. Hay que ajustar eso. Por otro lado, me parece que
el presidente sí tiene que mantener ciertas atribuciones si es que sigue un régimen presidencial, como por ejemplo el tema presupuestario. Eso genera un equilibrio con el poder legislativo y de alguna manera también evita estas tendencias populistas de los legisladores cuando disponen de eventualmente una billetera sin costo para ello. Entonces, yo creo que debería caminarse a un sistema semipresidencial, de alguna forma evitar también en el contexto de cómo hoy día la política ha ido cambiando. Hoy día la idea de dos partidos disputándose el gobierno en realidad ha ido cambiando por un tema que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, y esto va también aparejado con mayores reclamaciones de descentralización. Hoy día hay que considerar que tenemos gobernadores regionales también, por lo tanto es muy probable que también se busque darle más atribuciones a esos gobernadores. Entonces yo creo que sería mucho más adecuado tener un sistema semipresidencial y no un sistema presidencial como tal, así como el que tenemos hoy día. Gracias, Jorge. Alejandro. Yo también soy un poco escéptico de los regímenes, si presidencial o parlamentario, y creo que hay que mirar más bien a la historia un poco. El sistema de la Constitución del 25 era presidencial, así lo establecía la letra de la Constitución, y sin embargo el presidente Allende llegó a un acuerdo con la Unidad Popular por el cual las decisiones las tomaba la Unidad Popular y no el presidente Allende. De manera tal que uno puede alterar el régimen por distintas vía. En ese sentido, quiero manifestar ese escepticismo para el segundo comentario, que es la necesidad de un sistema más mixto, que me parece a mí que puede ser el semipresidencial, pero que no cometamos el error de empezar a golpear con el martillo en los más distintos lugares y no pegarle nunca al clavo. Me parece que ahí no está el problema de fondo. El problema de fondo creo que se requiere una reforma profunda del Estado de Chile, que está capturado por los partidos políticos de gobierno y de los que están en la oposición y que después pasan al gobierno, un Estado sobredimensionado. Me parece que tienen que disminuir la cantidad de ministerios y la cantidad de programas inútiles. Y en la práctica, cuando tengamos un sistema estatal funcionando, un sistema político funcionando y un sistema de partido y electoral funcionando, me parece que va a ser más fácil tomar una decisión adecuada sobre cuál es el sistema que hay que tomar. Y termino con una cosa. En la práctica política, si es que no cambia y mejora la calidad de la política, todo lo demás va a quedar como un buen esfuerzo legislativo o el próximo año como un buen esfuerzo constituyente, pero en la práctica no va a tener capacidad de resolver el problema. Y termino con una idea que apareció en una pregunta. A mí me parece que en esto hay una sensación instalada de que se está haciendo trampa, nadie sabe quién ni cómo, pero al que no le gusten los resultados va a acusar de inmediato que la convención constituyente no es suficientemente legítima o no es suficientemente representativa, que eso significa exactamente que no lo representa exactamente como él quería. Es como cuando alguien dice, oye, esta persona es muy sensata, es muy equilibrada, que básicamente significa que esta persona piensa como yo. Bueno, esas cosas hay que evitarlas porque hay que poner los requisitos ex ante, de lo contrario vamos a caer en una deslegitimación a posteriori. Gracias, Alejandro. Me va quedando Miguel Ángel Fernández. Me tocó terminar de nuevo, Consuelo, y voy a terminar agradeciendo tu moderación y a todos los panelistas y las preguntas. Y quiero aquí volver a tocar un poco y dar argumentación de por qué voy a decir lo que voy a decir al final. Creo que hay que mirar el estado de la opinión pública, la costumbre, para poder construir un sistema coherente en la cultura política del país e institucionalmente. Y sigo diciendo que lo más importante es la coherencia entre las partes de un sistema político. Cuando uno mira las encuestas de opinión, se da una paradoja que es muy interesante. 78% de los chilenos dicen, me gusta votar por candidatos, no por partidos. Cuando les preguntan acerca si les gustaría que el jefe de gobierno fuera electo de manera indirecta por el Congreso, 80% lo rechaza. Pero cuando les preguntan si les gustaría un sistema distinto al presidencial, y ahí se pone la opción del semipresidencialismo, gana generalmente la opción semipresidencial.
pareciera ser, de alguna manera, ¿no es cierto?, que una y otra son incongruentes, pero eso lo que demuestra es la debilidad actual del sistema político chileno en general, que es una respuesta, y lo voy a decir muy claramente, a un monstruo de sistema electoral que hemos generado en los últimos 10 años. Hemos cometido errores del 58 en adelante que también se cometieron. Hemos instalado un sistema proporcional bajo la excusa de que Chile es una diversidad de partidos muy grande, y le hemos hecho muy fácil el trabajo a los partidos políticos para no ponerse de acuerdo. Y de hecho, en ese sentido, por ejemplo, cosas como el voto voluntario, el voto obligatorio, también van a tener que volver a la mesa. Y a este puzzle de opinión pública que hay, y aquí voy a empezar a hacerme comentación de la coherencia que creo que podemos encontrar de manera realista. Yo veo muy poco espacio para un sistema semipresidencial en Chile como se necesitaría. Porque tengo la duda muy alta de que en la convención se vaya a dar el espacio de los 2/3 para poder poner en la Constitución un sistema mayoritario uninominal como es requisito absoluto de un sistema semipresidencial, especialmente pensando en Chile. Y eso, la verdad, las cosas que yo creo que ese realismo, ese pragmatismo, hay que marcarlo en las opciones con las cuales uno va a tener que ir con coherencia a proponer a la convención. Y por ello, creo que enamorarse de Francia o de una veintena de países africanos que tienen semipresidencialismo con muy malos resultados de buena gobernanza, no lo veo como un camino plausible para comenzar una constitución que tiene que darle nuevamente un ciclo de prosperidad al país. Y ahí termino diciendo que creo yo que es posible. Y aquí en un tono de realismo. Creo que hay que mantener el presidencialismo, hay que moderar el presidencialismo, con la única gran excepción de que hay que mantener la exclusiva iniciativa de gasto fiscal en el presidente para no volver a lo que pasó en el 60, con un sistema proporcional donde los diputados se unían entre grupos distintos, alta cooperación, pero muy negativa, para juntar incentivos para electores pequeños. Además de eso, creo que tenemos que avanzar en sistemas de cooperación entre legislativo y ejecutivo, los cuales pueden ser forzados por innovaciones democráticas tales como consejos ciudadanos aleatorios, para que no sean capturados por activistas, que funcionen en caso de que ambas cámaras no se ponen de acuerdo. Si hiciéramos algo así, estoy seguro que el efecto de las pensiones habría sido muy distinto. Esa pelea que se dio 3% en la Cámara de Diputados, 6 o 0 le dijo el Senado al gobierno, no habría pasado porque la mayoría de chilenos aleatorios, que fueron representativos realmente, son mucho más moderados. Y por eso creo que además tenemos que avanzar en una pelea que va a ser de largo aliento, que es cambiar el sistema electoral proporcional. No creo que tengamos la capacidad de hacerlo mayoritario, pero sí moderarlo. Puede moderarlo a través de disminuir la cantidad la magnitud de los distritos, que el umbral de seguridad sea más alto para incentivar coaliciones o cuestiones por el estilo. Porque creo que solo así vamos a tener un camino realista para proponer un sistema o un régimen de gobierno que sea coherente y que permita efectivamente dar buenos incentivos a los partidos políticos, porque las instituciones encausan a los partidos y a los actores, aun cuando puedan, y como dice Alejandro, efectivamente necesitamos buenos políticos, pero también necesitamos buenas instituciones que disminuyan la probabilidad de que aparezcan malos políticos o malos candidatos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos los panelistas que han participado el día de hoy, a todos los participantes de este conversatorio que asistieron hoy día. Recordarles que nuestro próximo conversatorio es el 6 de enero, en el cual vamos a tratar los derechos sociales y económicos, y por lo tanto quedan cordialmente invitados para conectarse después de las fiestas. Y bueno, agradecerle a todos los que participaron el día de hoy, Mariana, Alejandro, Emiliano, Miguel Ángel y Jorge, porque tuvimos una conversación muy interesante y que fue grabada, ¿cierto? Y que después vamos a estar subiendo al consolidado de todos estos seminarios. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Gracias.